Espectros en la carretera, historias de terror en rutas desoladas. Bienvenidos, intrépidos viajeros nocturnos. Soy su anfitrión, y esta noche nos adentraremos en los oscuros y solitarios caminos que serpentean a través de nuestro mundo. Les traigo 3 testimonios escalofriantes de conductores que se encontraron con lo inexplicable en las carreteras más desoladas. Estos relatos nos hacen preguntarnos, ¿realmente estamos solos en esos largos trayectos nocturnos? Y más inquietante aún, ¿son todos los pasajeros que recogemos realmente de este mundo? Comencemos. Relato 1, la última parada. Testimonio de Carlos, camionero de larga distancia, 47 años. Hay momentos en la vida de un camionero en los que el silencio de la carretera se vuelve tan pesado que puedes sentirlo presionando contra tu pecho. Eso fue lo que sentí aquella noche, pero ahora sé que no era solo el silencio lo que me oprimía. Llevaba 22 años recorriendo las rutas del país. Las carreteras eran mi segundo hogar, y las noches solitarias, mis fieles compañeras. El rugido del motor de mi camión y el ocasional crujido de la radio eran toda la compañía que necesitaba. O eso creía. Era una de esas noches en las que la oscuridad parece tragarse todo. Luna nueva, ni una estrella en el cielo, como si el universo hubiera decidido apagarse por completo. El desierto se extendía infinito a ambos lados de la carretera, un mar negro de arena y rocas que se perdía en la nada. Mi radio comenzó a fallar alrededor de las 2 de la mañana. Al principio era solo estática intermitente, pero poco a poco, entre la interferencia, empecé a escuchar algo que me erizó la piel, el llanto de una mujer. Intenté cambiar de estación, pero el sonido persistía, mezclándose con la estática hasta que decidí apagarla. El silencio que siguió fue aún peor. Fue entonces cuando mis faros la iluminaron. Una figura femenina al borde de la carretera, su vestido blanco ondeando en un viento que no existía. Mi primer instinto fue frenar, pero mientras el camión se detenía, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi estómago. La temperatura en la cabina descendió bruscamente. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes frente a mi rostro, a pesar de que el termómetro del tablero marcaba 30 grados centígrados en el exterior. Señorita, ¿está todo bien?, pregunté a través de la ventanilla bajada. El frío que entró fue tan intenso que sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Ella se acercó con un movimiento extraño, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Bajo la luz de los faros, pude ver su rostro con más claridad. Era hermosa, pero de una manera perturbadora. Su piel era demasiado pálida, casi translúcida, y sus ojos parecían pozos negros sin fondo. «Necesito llegar a la estación de servicio», susurró con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Por favor, hace tanto tiempo que espero». Algo dentro de mí gritaba que arrancara y me alejara de allí lo más rápido posible. Pero 22 años de experiencia en la carretera me habían enseñado que no se abandona a nadie en el desierto. Eso equivale a una sentencia de muerte. Le abrí la puerta del copiloto. Cuando subió, el interior del camión se llenó de un olor dulzón y pútrido, como flores marchitas y tierra húmeda. Los instrumentos del tablero comenzaron a parpadear erráticamente. ¿Hace cuánto que espera aquí?, pregunté, intentando mantener la calma mientras ponía el camión en marcha. Ella giró su cabeza hacia mí con un movimiento demasiado fluido, antinatural. El tiempo es diferente aquí», respondió. Su voz sonaba ahora como si viniera de muy lejos, o de muy profundo. «Los minutos son años, y los años son segundos». Mientras conducíamos, noté que las agujas del tablero giraban sin control. El velocímetro marcaba velocidades imposibles, el medidor de combustible oscilaba violentamente entre vacío y lleno, y el reloj digital parpadeaba mostrando números aleatorios. El aire se volvía cada vez más frío y denso. Respirar era como inhalar hielo. Por el rabillo del ojo, podía ver que mi pasajera comenzaba a cambiar. Su piel se volvía más transparente, y a través de ella, podía distinguir los huesos de su rostro. «Ya casi llegamos»,
dijo de repente, su voz ahora un coro de susurros. La estación está justo después de donde morí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Cuando me giré para mirarla, el asiento estaba vacío. Pero en el espejo retrovisor, por una fracción de segundo, vi su verdadero rostro, una calavera con restos de carne putrefacta, vestida con jirones de lo que alguna vez fue un vestido blanco. Frené en seco, el camión derrapando en el asfalto. Cuando por fin me detuve, estaba empapado en sudor frío. Frente a mí, a unos 100 metros, se alzaba una estructura en ruinas, una antigua estación de servicio abandonada. Con las piernas temblorosas, bajé del camión. El aire seguía helado, y el silencio era absoluto. En la pared desmoronada de la estación, apenas visible bajo décadas de polvo y erosión, había un cartel descolorido. Era un aviso de persona desaparecida, con la foto de una joven mujer sonriente. La fecha en el cartel era de 1983. Pero lo que me heló la sangre no fue la foto, sino lo que estaba escrito con lo que parecía ser tierra húmeda debajo del cartel: gracias por traerme a casa, Carlos. Nunca le había dicho mi nombre. Subí al camión y conduje sin parar hasta el siguiente pueblo. Allí, en la biblioteca local, investigué sobre la historia de esa estación abandonada. Descubrí que en 1983, una joven había desaparecido mientras hacía autostop en esa zona. Su cuerpo fue encontrado años después, enterrado detrás de la estación de servicio. El asesino nunca fue capturado. Han pasado meses desde aquella noche y aún sigo conduciendo por esas rutas. Pero ahora, cada vez que paso por ese tramo de carretera, puedo verla por el rabillo del ojo, una figura de blanco al borde del camino, esperando. Y a veces, en las noches más oscuras, mi radio comienza a emitir estática, y entre el ruido, puedo escuchar su voz susurrando mi nombre. Ya no me detengo por nadie en esa carretera. Porque he aprendido que algunos pasajeros tienen destinos a los que ningún ser vivo debería llevarlos. Relato 2. El viaje sin retorno. Testimonio de Leonora, conductora de aplicación de viajes, 35 años. Siempre me ha gustado conducir de noche. La paz, la soledad, la sensación de que el mundo te pertenece por unas horas. Pero después de lo que viví hace 3 meses, ya no puedo mirar la oscuridad de la misma manera. Era un viernes por la noche y había estado haciendo viajes desde las 6 de la tarde. Alrededor de las 11:30 de la noche, recibí una solicitud para un viaje largo. El destino era un pequeño pueblo a unos 200 kilómetros de distancia, por una carretera que atravesaba un denso bosque. El pago era excelente, así que acepté sin pensarlo 2 veces. Llegué al punto de recogida, una esquina mal iluminada en un barrio residencial. Un hombre de mediana edad subió al auto. Vestía un traje negro impecable, como si viniera de una fiesta o una reunión formal. Lo que me llamó la atención fueron sus ojos, tenían un brillo extraño, casi febril. Buenas noches, dije mientras arrancaba. ¿Será un viaje largo, eh? El hombre asintió sin decir palabra. Su silencio me incomodó, pero pensé que tal vez estaba cansado o no tenía ganas de conversar. Decidí concentrarme en la carretera. A medida que nos alejábamos de la ciudad, la oscuridad se volvía más densa. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían cerrar el paso, como si quisieran tragarnos. La señal del GPS comenzó a fallar, y pronto perdí por completo la conexión. Disculpe, dije, rompiendo el silencio. Parece que he perdido la señal. ¿Podría indicarme si estamos en la ruta correcta? El hombre no respondió. Cuando lo miré por el espejo retrovisor, noté que estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en algún punto más allá del parabrisas. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la temperatura dentro del auto comenzó a descender rápidamente. El vaho de mi respiración empañaba el parabrisas, y mis dedos se entumecían sobre el volante. Intenté encender la calefacción, pero no funcionaba. Ninguno de los controles respondía. Señor, ¿está bien?, pregunté,
mi voz temblando ligeramente. Parece que tenemos un problema con el auto. Fue entonces cuando lo escuché hablar por primera vez. Su voz era profunda y resonante, pero había algo en ella que me heló la sangre. No te detengas, dijo. Pase lo que pase, no te detengas. Asentí nerviosamente y seguí conduciendo. La carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa. Los árboles parecían inclinarse sobre nosotros, sus ramas como dedos huesudos arañando el techo del auto. De pronto, vi algo en medio de la carretera. Era una figura humana, de pie, completamente inmóvil. Instintivamente, pisé el freno. No te detengas, gritó el hombre con una voz que ya no parecía humana. Pero era demasiado tarde. El auto se detuvo a pocos metros de la figura. Era una mujer anciana, con un camisón blanco que ondeaba en un viento que no podía sentir. Su rostro estaba oculto por una maraña de cabello gris. Lentamente, la anciana levantó la cabeza. Su rostro. Dios mío, su rostro era una máscara de dolor y odio. Sus ojos eran pozos negros, y su boca se abría en un grito silencioso que parecía querer engullir el mundo. Arranca, susurró mi pasajero. Arranca ahora o estaremos perdidos. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El auto rugió y avanzó, pasando a través de la anciana como si fuera humo. Pero en el momento en que la atravesamos, sentí como si me sumergiera en agua helada. Un grito agudo llenó el auto, un sonido que no parecía provenir de este mundo. Conduje como una loca, el velocímetro marcando velocidades que sabía que eran imposibles. Los árboles a nuestro alrededor se convirtieron en un borrón negro. Y todo el tiempo, ese grito sobrenatural resonaba en mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. De repente, salimos del bosque y nos encontramos en una carretera normal. Las luces de una gasolinera brillaban a lo lejos. Detuve el auto, mis manos temblando incontrolablemente. Cuando me giré para hablar con mi pasajero, el asiento trasero estaba vacío. Sobre el asiento había una nota escrita en un papel amarillento. Decía, gracias por el viaje. No todos logran salir del bosque. Cuídate de la anciana. Ella sigue buscando almas para reemplazar la suya. Conduje hasta la gasolinera y llamé a la policía. Cuando llegaron, les conté todo. Por supuesto, no me creyeron. Revisaron las cámaras de seguridad del auto, es política de la empresa tenerlas, pero el video mostraba que había estado conduciendo sola toda la noche. Han pasado 3 meses y aún no puedo explicar lo que sucedió. Dejé mi trabajo como conductora y me mudé a la ciudad. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, puedo ver a la anciana en medio de la carretera. Y a veces, cuando el viento sopla entre los edificios, me parece escuchar ese grito sobrenatural, llamándome de vuelta a ese bosque maldito. Relato 3. El último pasajero. Testimonio de Miguel, conductor de autobús nocturno, 52 años. Después de 25 años conduciendo el autobús nocturno en la ruta de la sierra, creía haberlo visto todo. Tormentas que convertían la carretera en un río furioso, derrumbes que aparecían de la nada, incluso pumas cruzando entre la niebla. Pero lo que sucedió en mi último viaje, eso fue algo que ninguna experiencia podría haberme preparado para enfrentar. Era una noche particularmente fría de julio. La niebla era tan densa que parecía una pared blanca frente a los faros del autobús. Había salido de la terminal a las 11 de la noche con solo 7 pasajeros, todos dispersos en diferentes asientos del vehículo. Era normal, nadie quería viajar en esa ruta después del accidente del año pasado, cuando un autobús se desbarrancó llevándose consigo a 40 personas. El viaje transcurría con normalidad. La calefacción funcionaba bien, y el ronroneo del motor era el único sonido que rompía el silencio. Los pasajeros dormían, o al menos eso parecía. La radio solo captaba estática, así que la había apagado hace horas.
Alrededor de las 2 de la mañana, llegamos al punto más alto y solitario de la ruta, el paso de la Garganta del Diablo, llamado así por los constantes accidentes que ocurrían allí. La niebla se había vuelto aún más espesa, si eso era posible. Conducía prácticamente a ciegas, guiándome por los reflectores al borde de la carretera. Fue entonces cuando las luces del autobús comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un problema del alternador, pero luego noté que la temperatura dentro del vehículo había descendido bruscamente. Podía ver el vaho de mi respiración formando pequeñas nubes frente a mi rostro. A través del espejo retrovisor, vi movimiento en la parte trasera del autobús. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando conté 8 siluetas sentadas. Estaba seguro de que solo había 7 pasajeros. El octavo pasajero estaba sentado en el último asiento. No podía distinguir bien su rostro en la oscuridad, pero había algo en su postura que no parecía natural. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, y sus brazos colgaban demasiado largos a los costados. Disculpe, dije en voz alta, intentando mantener la calma. No recuerdo haberlo recogido. ¿En qué parada subió? El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el motor del autobús, aunque podía sentir las vibraciones del volante en mis manos. De repente, todos los pasajeros giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos brillaban en la oscuridad como monedas de plata, y sus rostros estaban deformados en muecas de dolor y terror. El octavo pasajero se levantó. Era imposiblemente alto, su cabeza rozaba el techo del autobús. Comenzó a avanzar por el pasillo con movimientos espasmódicos, como si cada paso le causara un dolor indescriptible. A través del espejo, vi que su ropa estaba empapada y cubierta de lodo. Agua sucia goteaba con cada paso, dejando un rastro oscuro en el suelo. El olor a tierra mojada y algo más, algo putrefacto, invadió el autobús. «Este es mi autobús ahora», dijo con una voz que sonaba como piedras cayendo en un pozo profundo. «Todos los que mueren aquí me pertenecen». Fue entonces cuando lo reconocí. Era Manuel Quiroga, el conductor que había fallecido en el accidente del año pasado. Su cuerpo nunca fue encontrado. Los otros pasajeros comenzaron a cambiar. Sus pieles se volvieron grises y sus ropas se empaparon de agua sucia. Eran los pasajeros del accidente, todos ellos. «Es hora de que te unas a nosotros», dijo Manuel, cada vez más cerca. «Esta carretera necesita otro conductor». En ese momento, las luces del autobús se apagaron por completo. Sentí unas manos heladas en mis hombros, dedos huesudos que se clavaban en mi carne. El volante comenzó a girar solo, dirigiendo el autobús hacia el borde del precipicio. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré mantener el control del volante. Pisé el acelerador a fondo, rezando a todos los santos que conocía. El autobús rugió en la oscuridad, sus luces parpadeando como si estuviera luchando contra algo. Las manos en mis hombros apretaron con más fuerza. El aire se llenó de gritos, algunos de rabia, otros de desesperación. Por el espejo retrovisor, vi cómo las figuras se retorcían y se desvanecían como humo en el viento. Cuando finalmente llegué a la siguiente ciudad, el autobús estaba vacío. No había rastro de agua ni lodo en el suelo. Los asientos estaban secos y limpios, como si nada hubiera pasado. Pero en el último asiento, encontré algo que me heló la sangre, una gorra de conductor, sucia y mojada, con las iniciales MQ bordadas en el frente. Renuncié al día siguiente. Ahora trabajo en la ciudad, conduciendo un taxi durante el día. Pero cada noche, cuando paso cerca de la terminal de autobuses, puedo ver una figura alta parada junto a un autobús, con una gorra manchada de lodo. Y a veces, en mis pesadillas, escucho su voz: «Esta carretera necesita otro conductor». Los que conocen la ruta dicen que, en las noches de niebla, cuando el viento sopla desde las montañas, se puede ver un autobús fantasma recorriendo la Garganta del Diablo.
Dicen que está lleno de pasajeros con ojos brillantes como monedas de plata, y que, si te detienes a hacerle señas, su conductor te invitará a hacer un viaje del que nunca regresarás. Conclusión, y así concluimos nuestras 3 historias de esta noche. Las carreteras solitarias, esos caminos que se pierden en la oscuridad, guardan más que solo kilómetros de asfalto. Son testigos silenciosos de tragedias pasadas, de vidas truncadas y de almas que no han encontrado su descanso. Nuestros valientes viajeros nos han mostrado que incluso en los trayectos más cotidianos, podemos encontrarnos cara a cara con lo inexplicable. Quizás, la próxima vez que conduzcas por una carretera desierta en medio de la noche, te preguntes, ¿estás realmente solo en tu viaje? ¿O hay otros pasajeros, invisibles a simple vista, que buscan que los lleves a su destino final? Recuerda, en la carretera de la vida, algunos viajes son más largos y misteriosos de lo que imaginamos. Conduce con precaución, y si ves a alguien haciendo autostop en una noche oscura, tal vez sea mejor seguir tu camino. No se olvides de seguir el canal, darle me gusta y activar la campanita.